¿Pueden observar, jóvenes? ¿Pueden leer? Sí. Ya. Muy bien. Hoy nos toca hablar de un tema muy importante que vamos a ir viendo. Va a ser, diríamos, de mucha importancia la presencia de este en el resto de los temas que vayamos revisando. Hablaremos ahora entonces de las características, de las propiedades que tiene la radiación electromagnética. Si nosotros hablamos de una pequeña introducción acerca de las características de la radiación electromagnética, tenemos que decir que esta tiene mucha importancia porque constituye la materia prima para estudiar una serie de fenómenos que se presentan en el universo. Las radiaciones electromagnéticas han sido, pues, entonces, o han permitido, diríamos, el estudio de cada uno de los fenómenos o nos ha permitido estudiar una serie de áreas de la ciencia como la física, la química, para que a través de estas radiaciones electromagnéticas podamos nosotros conocer u obtener una serie de información. Dentro de lo que es la radiación electromagnética, nosotros vamos a referirnos a lo que es el espectro electromagnético, es decir, la distribución de las radiaciones en un intervalo enorme de longitudes de onda, de frecuencias, de tal manera que nos permitan clasificar el tipo de radiación con la que estemos trabajando, me refiero a la radiación electromagnética. Por ejemplo, para ustedes no es raro, no es una cosa desconocida el hecho que nosotros hablemos de la región del visible, por ejemplo, cuando hablamos de la luz, cuando hablamos del calor, estamos tomando en cuenta los aspectos relacionados con la radiación electromagnética y obviamente consideraremos al espectro electromagnético todo lo que comprende las manifestaciones de esta radiación. Ahora, cuando nosotros hablamos de la radiación electromagnética, como su nombre dice, va a ser una forma de energía, una clase de energía que se va a poder transmitir en el espacio a grandes velocidades. También sabemos que esta va a adoptar muchas formas, siendo la más reconocida, la más, diríamos, frecuente, la más, diríamos, de mayor vigencia a lo que es la luz y también podemos mencionar al calor radiante. Esto no significa que no existan otras manifestaciones de la radiación electromagnética, pero van a tener una menor frecuencia para que nosotros podamos referirnos a ellas. Entonces, entre estas podemos considerar a las radiaciones gamma, a los rayos X, a los rayos ultravioletas, a los microondas, a las radiofrecuencias, etcétera, que en su origen todas son manifestaciones de la radiación electromagnética, que tendrán distintas características, cada una de estas, como vamos a ir viendo más adelante, pero cabe recalcar que todas son formas de energía y lo único que diferencia a cada una de ellas es el momento de cuantificar su energía, de hablar de su longitud de onda, del lugar, del tipo donde van a actuar y de qué manera estas van a poderse originar. Muchas de las propiedades de la radiación electromagnética se van a describir con el modelo clásico conocido ondulatorio sinusoidal que va a utilizar una serie de parámetros. Para eso nosotros ya hablamos de lo que va a ser la radiación electromagnética. Acá tenemos un ejemplo de todo lo que es el espectro electromagnético que comprende
varias regiones y cada una de estas regiones tiene sus características fundamentales, sus regiones, características típicas, que diferencia cada región, mejor diremos. Empezamos con los rayos gamma, que son regiones de altamente energéticos, diremos así. A continuación vamos a tener los rayos X, ya no tan energéticos como los rayos gamma. Pasamos a la región del ultravioleta, luego tenemos la región del visible, que está marcada con los colores que podemos ver ahí, donde nos sugiere una descomposición de cada una de sus longitudes de onda en los distintos colores del espectro. Importante desde el nombre que dice región visible, es que a través del ojo humano nosotros podemos ir diferenciando y apreciando cada uno de estos colores con los que llega a descomponerse, y característico de cada color va a ser su longitud de onda. Pasamos a la región del infrarrojo, pasamos a la región del microondas, vamos a tener las ondas de radio y luego vamos a tener las ondas de radio largas. Entonces, ese es, diríamos, el espectro electromagnético que comprende, que agrupa a la gran mayoría, diríamos, de formas de energía con distintas o con diferentes características. Hablaremos ahora de sus propiedades, de algo que los va a caracterizar. Hemos dicho que la radiación electromagnética, entre sus características, diríamos, primero, es una forma de energía. Eso es lo principal. ¿Qué es la REM? ¿Qué es la radiación electromagnética? Es una forma de energía que se transmite en el espacio a grandes velocidades. Si es una forma de energía, y además que hemos dicho que su manifestación más frecuente va a ser la luz, nosotros no debemos olvidar que esta tiene una velocidad en el vacío de 3 metros por 3 por 10 a la 8, mejor dicho, hablaremos así, metros por segundo. Son los 300.000 kilómetros por segundo que va a lograr contar con esa velocidad. Ahora, otro aspecto importante es que tiene un comportamiento sinusoidal y de partícula. ¿Qué significa esto? Que tiene un comportamiento ondulatorio y también va a tener un comportamiento similar al de una partícula. Por otro lado, tiene dos componentes fundamentales, que va a ser un campo eléctrico y un campo magnético, como pueden ver en el esquema que se les presenta. A su vez, esta radiación electromagnética, vamos repasando para ubicarnos correctamente. Hemos dicho, por ejemplo, que la radiación electromagnética no necesita un medio de soporte para poder transmitirse, directamente logra propagarse en el vacío. Estamos hablando por eso, o nos referimos, o inmediatamente nosotros asociamos a la luz de las estrellas que se propaga a altas velocidades, como hemos mencionado. Ahora, hemos dicho también que tiene un modelo ondulatorio para explicar algunos fenómenos, y también tiene un comportamiento corpuscular de partícula que gracias a ello nosotros podemos también comprender algunos otros fenómenos. De tal manera que estas dos características fundamentales de la radiación electromagnética son totalmente, diríamos, tanto la característica ondulatoria como su característica corpuscular, ese comportamiento que tiene como onda y como partícula, en otras palabras, es totalmente complementario. No podemos decir que sea más tipo onda o sea tipo partícula el comportamiento, sino necesariamente tenemos que asociar a este aspecto de que tiene un
tiene un comportamiento de onda y de partícula. Por lo tanto, tenemos que referirnos necesariamente a una radiación electromagnética donde tiene propiedades de onda y tiene propiedades de partícula. Es por eso que asociamos ya desde cuando estudiamos la naturaleza de la luz, el origen de la luz, etcétera. Recuerdan ustedes que hemos ido viendo una serie de diríamos, etapas donde desde a partir de 1800 ya algunos físicos como Maxwell, también teníamos que mencionar a otros como Newton, como Huygens, etcétera, que ellos cada vez van proponiendo las bases para ir definiendo la naturaleza de la luz. Y finalmente sabemos que se llega a la conclusión de que la luz la podemos definir como una radiación electromagnética, con su comportamiento de onda y con su comportamiento de partícula. Ambos comportamientos son complementarios. Solo de esta manera vamos a poder llegar a comprender una serie de fenómenos. Ahora, cuando nosotros nos referimos a la radiación electromagnética y la definimos como una forma de energía que se propaga en el espacio en forma de ondas electromagnéticas que son resultado de oscilaciones conjuntas en un campo eléctrico y magnético, serán proporcionales, perpendiculares entre sí a la dirección de propagación, como ustedes pueden ver en la figura de la izquierda. Estamos hablando de un campo eléctrico, nos estamos refiriendo a un campo magnético y serán perpendiculares entre sí, y también tenemos que tomar en cuenta a la dirección de propagación, como podemos observar. Esa es la, diríamos, la característica fundamental que nos va a presentar la radiación electromagnética para que nosotros podamos comprenderla. Si nosotros nos referimos en su totalidad o en las manifestaciones que tiene la radiación electromagnética y tomamos el punto del espectro electromagnético, vamos a tener que pensar en unos intervalos bastante amplios de longitudes de onda y de frecuencias. Si nos vamos un poquito a la historia y hablamos de los términos de espectroscopía, nos referimos generalmente en un inicio, solamente se tomaba en cuenta a la región del visible, es decir, se la consideraba la luz que comprendía únicamente la región del visible, y sabíamos que además esta se podía descomponer en sus distintos componentes y nosotros podíamos aplicarlos en el análisis cualitativo, cuantitativo, pero simplemente nosotros estábamos refiriendo a aquella pequeña fracción que consistía en la región o en el espectro visible, donde esta región se podía proceder a la descomposición en los distintos colores del espectro, que iban a ir desde el violeta hasta llegar al rojo, ¿no? Tomando en cuenta el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja, y llegar hasta el rojo. Cada uno de estos colores, ojo, tenía sus características específicas en cuanto a sus longitudes de onda, en cuanto a sus frecuencias. En este caso, nosotros podemos estar refiriéndonos, si partimos desde el violeta, vemos que las longitudes de onda van a ir, se van a manifestar en orden creciente. Cada vez más las longitudes de onda van a ir aumentando. Cosa contraria cuando nos referimos, por ejemplo, a la frecuencia. Entonces, esa primera
idea de tener que el espectro electromagnético solo comprendía la región del visible, pues con el paso del tiempo ha sido sustituida, ha sido ampliada o como quieran entender ustedes, ya que abarca un gran número de regiones, diríamos, de igual manera que la del visible, y posteriormente nos vamos a referir a estos. Una vez que hemos visto las propiedades, las características que tienen, vamos a tomar en cuenta a los parámetros ondulatorios. Pero se hace importante que nosotros vayamos haciendo hincapié en las propiedades principales que pueda tener la radiación electromagnética. Hemos hablado de que tiene una velocidad constante en el vacío. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de aproximadamente una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Después hemos mencionado también que no requiere un medio de soporte, como en el caso, por ejemplo, del sonido. No requería un medio para poder propagarse, a diferencia de otros ejemplos como el sonido. Luego, tiene un carácter dual, tiene un comportamiento dual. No nos olvidemos algo fundamental como tiene las características de onda y tiene las características de partícula. Tiene el comportamiento de onda, nosotros manifestamos el comportamiento ondulatorio para comprender ciertos fenómenos, como ser, por ejemplo, las interferencias constructivas, sustractivas, o también el fenómeno de la difracción. Y también tenemos que referirnos a ese comportamiento de partícula cuando nos referimos a fotones, a haces de partículas cargadas, para asociar, por ejemplo, al efecto fotoeléctrico. Es importante entre sus propiedades no descuidar que la radiación electromagnética transporta energía. Al propagarse va a poder transferir energía a la materia con la que va a poder interactuar. Podríamos decir que se describen porque sus parámetros se puede describirle este movimiento ondulatorio para revisar y asociar una serie de parámetros ondulatorios. Y también podemos hablar de que puede reflejarse, puede refractarse, puede dispersarse, puede polarizarse, tomando en cuenta estas características, estos parámetros. Ahora, se clasifica dentro lo que va a ser el espectro electromagnético que vamos a ver a continuación. La propiedad de partícula que tiene la radiación electromagnética se refiere a aquel comportamiento, como hemos mencionado inicialmente, como un conjunto de fotones, que son partículas que no tienen masa y que transportan energía. ¿Esto qué significa? Que cada fotón tiene energía que va a ser proporcional a la frecuencia de la radiación. Y de esta manera vamos a explicar posteriormente, obvio, el efecto fotoeléctrico para comprender este comportamiento de partícula que presenta la radiación electromagnética. A ver, resumiendo, bueno, esto vamos a ver posteriormente. Cuando yo hablo del efecto fotoeléctrico, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando un haz de luz, cuando un haz de radiación va a incidir sobre una superficie metálica que presenta una serie de características, va a tener la posibilidad de arrancar algunos electrones, y de esta manera nosotros podemos comprender, podemos entender algunos fenómenos como por ejemplo la absorción o la emisión de radiación. Bien, entonces, resumiendo y quedando con lo más importante, vamos a decir que la radiación electromagnética se va a propagar tanto como onda,
va a interactuar con la materia como una partícula, como un fotón, demostrando de esta manera ese comportamiento, esa naturaleza dual de onda y de partícula. Bien, después de haber visto estas características, nosotros podemos referirnos ahora a los parámetros. Primero, vamos a tomar en cuenta estos parámetros ondulatorios. ¿Cuáles van a ser esos parámetros ondulatorios? Como su nombre dice, van a estar asociados a las características de las ondas. ¿Y cuáles van a ser? Tendremos a la amplitud, tenemos al periodo, tenemos la frecuencia, tenemos la longitud de onda, la velocidad de propagación, el número de ondas, la intensidad, entre otras. Entonces, simplemente recordamos, porque nosotros hemos visto ya en alguna parte del ciclo medio, de alguna otra, de la materia de física, a qué se refiere la amplitud. Sabemos que es la elongación máxima o es la altura de una onda. Si nos referimos al periodo, estamos hablando del tiempo en el que se realiza la repetición de una onda. Si hablamos de la frecuencia, no es más que el número de ondas que van a pasar por un punto determinado en una unidad de tiempo. Nos referimos a la longitud de onda y asociamos la distancia, es decir, vamos a definirla como la distancia que existe en un suceso completo que pueda medirse en línea recta. Tenemos la velocidad de propagación y decimos que esta va a ser una velocidad constante en el vacío cuando nos referimos a las ondas electromagnéticas y estamos hablando de los 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Hablamos del número de ondas. El número de ondas es el recíproco de la longitud de onda. Y tenemos también a la intensidad, que es la energía por unidad de tiempo que atraviesa la unidad de superficie situada en la dirección de propagación de la onda electromagnética. Entonces, cuando nosotros nos referimos al comportamiento ondulatorio de la radiación electromagnética, necesariamente tenemos que asociar a los parámetros ondulatorios: amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda, velocidad, número de ondas, intensidad. Y luego pasamos a otro aspecto referente a lo que es el espectro electromagnético. Bien, las distintas manifestaciones de la radiación electromagnética van a estar comprendidas dentro de lo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético entonces se va a dividir en distintas regiones. Vamos a ver, en este caso está al revés que en el otro, donde tenemos las longitudes de onda. Vamos a tener la región de las ondas de radio, la región de las microondas, la región del infrarrojo, el visible, la región del ultravioleta, la región de los rayos X y la región de los rayos gamma. Para que nos ubiquemos mejor en lo que nosotros ya vamos a ver nuestra aplicación a las técnicas instrumentales, aquí tenemos otra parte, diríamos, otra forma de colocar simplemente al revés, ¿no es cierto?, del espectro electromagnético, donde vamos a partir con cada una de las regiones. Vamos a tener en primer lugar la región de los rayos gamma, que están más a la izquierda. Esta región luego tenemos la región de los rayos X, la región del ultravioleta. Ahí tienen la región del visible, que comprende a los distintos colores de la región del visible. Una vez que se procedan a descomponerlos, tenemos el visible, que va a ser el visible. Luego pasamos al infrarrojo, pasamos luego a las microondas y a las ondas de radio. Cuando nosotros nos referimos a los
a las regiones de interés dentro de lo que es nuestra materia y las técnicas instrumentales, generalmente estas se desarrollan en las regiones del ultravioleta, en la región del visible y toman en cuenta una fracción del infrarrojo que generalmente es el cercano infrarrojo. Entonces, esas son las regiones de mayor frecuencia, de mayor, diríamos, empleo en lo que se trata de referirnos a las técnicas instrumentales. Pero antes de ir caracterizando cada una de estas regiones, tenemos que ver algunos aspectos. ¿Cuáles son, diríamos, las semejanzas que existen en cada una de estas regiones del espectro electromagnético? Primero, vamos a decir que cada región son formas de, o sea, son manifestaciones de la región, de la radiación electromagnética. La región de los rayos gamma es una manifestación del forma parte de lo que es la REM, la radiación electromagnética. También los rayos X comprenden otra región con características particulares para esta región. La región del ultravioleta igualmente. Todas, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, son manifestaciones de la radiación electromagnética. En otras palabras, nosotros podemos decir que cada una de estas regiones tiene aspectos comunes. ¿Cuáles van a ser estos aspectos comunes? Cada región van a tener las formas de energía, son energéticas, ¿no es cierto? Van a tener son formas de energía, por un lado. Por otro lado, tienen componentes de onda y de partícula. Nosotros hemos dicho que la radiación electromagnética tiene esas características, tiene un comportamiento de ondulatorio y tiene un comportamiento corpuscular. Por lo tanto, cada una de estas regiones que estamos mencionando, que estamos observando, presentan esas características. Ahora, si bien cada región es una forma de energía, si cada región tiene un componente de onda y de partícula, entonces son los aspectos comunes para cada una de estas regiones. Pero también tenemos que ver que por qué se separan, por qué se diferencian cada una de estas regiones. Estas se van a diferenciar, se van a, diríamos, agrupar en las distintas regiones, como ser los rayos gamma, X, región del ultravioleta, el visible, etcétera, porque tienen una determinada cantidad de energía. La cantidad de energía presente en la región de los rayos gamma va a ser muy diferente a la cantidad de energía presente en la región del infrarrojo. La cantidad de energía de los rayos X también va a ser diferente a la cantidad de energía presente en la región del visible. Ahora, otra de las diferencias, hemos hablado de los parámetros ondulatorios y hemos dicho cuáles van a ser los parámetros ondulatorios. Cuando nos hemos referido a estos, hemos mencionado y hemos dicho la amplitud, el periodo, la frecuencia, la longitud de onda, etc. Entonces, igualmente, aquí vamos a tener que la región de los rayos gamma tiene sus longitudes de onda características y también la región de las ondas de radio tendrán su longitud de onda. Igual que la cantidad de energía, igual que por estas características van a tener un lugar donde van a poder actuar, o sea, en una determinada zona, y también van a ser o van a tener cada una de estas regiones, van a tener un origen específico para cada una de las regiones por las características de la radiación con la que cuente. Resumiendo, entonces, en el espectro electromagnético, nosotros vamos a encontrar que cada una de estas regiones son formas de manifestación de la radiación electromagnética, sin descartar que la forma más común de manifestación que tiene la radiación electromagnética es la luz, porque nosotros podemos
observarla, ¿no es cierto? Entonces, esa luz, el calor, son manifestaciones de la radiación electromagnética. Pero a pesar de todo eso, tenemos la región de los rayos gamma, de los rayos X, del ultravioleta, del infrarrojo, de las microondas, de las ondas de radio, que son también manifestaciones de la radiación electromagnética. ¿Sí? Bien, hemos hablado de las similitudes para cada una de las regiones y hemos hablado también de las diferencias que existen o que diferencian a cada una de ellas. Luego, nosotros tenemos que ir ya describiendo cada una de las regiones en cuanto a sus características. Y entre estas nosotros veremos cada una, haremos algunas apreciaciones para cada una de las regiones. En primer lugar, vamos a tener aquí, nos referiremos a la región de los rayos gamma. Esta región de los rayos gamma está relacionado con, por ejemplo, la fisión nuclear, la radioactividad. ¿Por qué? Porque es una región altamente energética. Es decir, la radiación es de un gran poder penetrante que es capaz de atravesar blindajes, pasa varios metros de espesor de plomo. O sea, la región de los rayos gamma es la región más energética dentro de todo el espectro electromagnético. Ahora, la región de los rayos X, que está a continuación, son también bastante energéticos, pero no tanto como los rayos gamma. Y así sucesivamente, el poder energético va a ir decreciendo cada vez más y de tal manera ya vamos a ir viendo cómo estas regiones van a ir disminuyendo y van a tener sus características. Por ejemplo, si hablamos de los rayos X, estamos hablando que son también energéticos, pero ya no atraviesan varios metros de plomo como en el caso anterior de los rayos gamma, sino van a atravesar sustancias opacas como el tejido muscular. Un ejemplo típico son los rayos X que se utilizan como una aplicación dentro de las técnicas para una serie de estudios, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, tanto los rayos gamma como los rayos X son considerados como radiaciones ionizantes. ¿Por qué se llaman radiaciones ionizantes? Porque vuelven iónico al aire por donde van a ir a pasar. Luego vamos a pasar a la región del ultravioleta y la región del visible, y como les había mencionado, tenemos la región del infrarrojo. Y dentro de la región del infrarrojo, para nosotros es de importancia la región del cercano infrarrojo. Estos rayos que encontramos aquí, cada vez más la región del ultravioleta energéticamente va a ser inferior a los rayos X, pero va a ser superior a la de la región del visible, y la del visible va a ser también superior a la del infrarrojo, donde ya acá podemos manifestar que son regiones donde va a haber manifestación de calor. Por eso decimos la región del infrarrojo, que asociamos con la capacidad térmica que pueda tomar en cuenta en esta región. Lo característico y por lo que nosotros denominamos la región del visible es porque el ojo humano es capaz de percibir y va a poder, ¿cómo podríamos mencionar? Diferenciar una vez que se descompone un haz de luz en esta región del visible, se descompone en sus distintas longitudes de onda, en sus distintas frecuencias, y vamos a ver que cada color va a ser típico, único
para las distintas longitudes de onda. Podemos decir, por ejemplo, en el caso del ejemplo, que nosotros contamos con el azul aproximadamente para hablar de unos 400 nanómetros de longitud de onda. Vamos a pasar hacia el verde, donde ya se incrementa la longitud de onda. Pasamos al amarillo y estamos hablando sobre los 590, 600 nanómetros y estamos entre el amarillo y el verde, para pasar al rojo, que ya hablamos de longitudes de onda que están alrededor de los 700 nanómetros. Entonces, cada longitud de onda va a estar representada por un determinado color, que es producto de la descomposición del haz de luz comprendido en la región del visible. Y no olvidemos que son los rayos del visible, porque es el ojo humano que logra percibirlos. Y las últimas tres regiones que nosotros tenemos, que son el infrarrojo, no el cercano, sino el medio y el térmico, nosotros vamos a considerarlo como, junto con las microondas, junto con las ondas de radio, que si hablamos de su contenido energético, van a ser las menores, obviamente las que tienen menor contenido energético van a ser las ondas de radio. Vamos a decir que la radiación electromagnética en estas zonas tiende a transformarse en calor. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrolla demasiado calor. Ahora, hablando del mismo espectro electromagnético, podemos ver que al mismo tiempo los rayos gamma, ¿dónde se van a originar? Por las características que tienen, los rayos gamma se van a originar en el núcleo de la materia, porque van a liberar la radiación electromagnética. Pasamos a los rayos X, que están a continuación, y son los que se originan a nivel de los electrones internos. Y si nosotros pasamos a hablar de la región del ultravioleta, del visible, vamos a ver que se producen por reacción de los electrones de valencia. Están comprometidos entonces aquellos electrones externos, aquellos electrones de valencia, están muy relacionados con la liberación de los electrones de enlace. Entonces, nosotros podemos ir viendo ya posteriormente que vamos a tener un desarrollo de calor en cada una de las situaciones. Entonces, la energía de la materia va a ir transformándose en estas regiones ya de acuerdo a las características. Y hasta acá nosotros hablábamos de radiaciones que se originaban a nivel del núcleo, que se originaban a nivel de los electrones externos. Todo lo que comprende la aplicación a los métodos instrumentales necesariamente son los que están comprometidos a partir de los electrones externos o de valencia. Bien, ahora, ¿y dónde van a ir a afectar? ¿Cómo van a ir a afectar estas distintas regiones? Vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de los rayos gamma, van a afectar, van a modificar, van a producir cambios a nivel del núcleo. Por eso decimos, están relacionados con la fisión nuclear, se presentan bombardeando el núcleo. Este tipo de radiación gamma, estas características que presenta esta región, están relacionadas por eso con las características con el interior del núcleo. Si hablamos de los rayos X, estos se van a originar, estos van a afectar o se van a producir a nivel de los electrones internos, por lo tanto, afectan a los electrones internos. Y si nosotros hablamos del visible o del ultravioleta, mejor en orden hablaremos del ultravioleta, vamos a ver que afectan a los electrones externos o de valencia, igual que en la región del visible, van a modificar, van a afectar a los electrones externos. Recuerden siempre que
las tres regiones de importancia en nuestra materia, en este caso, van a ser, o las que están comprometidas, la región del ultravioleta, la región del visible y una pequeña fracción del infrarrojo. ¿Qué parte van a comprometer o a qué nivel de la materia van a tomar en cuenta a los electrones externos o de valencia? Y si nos referimos a las dos últimas regiones del infrarrojo, vamos a ver que afectan a la vibración ya de las moléculas de enlace. Esto cuando describimos las características del espectro electromagnético. Todas las regiones, sin excepción, son manifestaciones de la radiación electromagnética. Tienen comportamiento de onda y de partícula. Sí, ¿por qué se van a diferenciar? ¿Por qué cada una de las regiones va a ser distinta a la otra? Por su poder energético, por la longitud de onda, por su frecuencia y cómo van a ir a interactuar con la materia. Pasamos ahora a referirnos a algunos fenómenos que están relacionados con la radiación electromagnética. Vuelvo a repetir, vuelvo a insistir que siempre tenemos que tomar en cuenta ese comportamiento dual que tiene la radiación electromagnética. Y hemos dicho que estos van a tener un comportamiento ondulatorio y van a tener un comportamiento como partícula. Es decir, si bien la radiación se va a propagar como una onda, va a interactuar con la materia como una partícula. Eso debemos tenerlo siempre claro. Entonces, ahora vamos a relacionar o vamos a tomar en cuenta algunos fenómenos relacionados con este comportamiento. Y en primer lugar, nos vamos a referir al fenómeno de la transmisión. ¿Qué ocurre cuando se lleva a cabo la transmisión de la radiación? En primer lugar, cuando hablamos de la transmisión, tenemos que referirnos también, bueno, primero hablaremos de manera general. Tenemos a los fenómenos de la radiación. ¿Cuáles son los fenómenos de la radiación relacionados con su comportamiento ondulatorio? Tenemos a la transmisión, tenemos a la reflexión, tenemos a la refracción, debemos mencionar a la difracción y por ende al fenómeno de la interferencia. Y cuando hablamos de las interferencias, tenemos que referirnos a la interferencia constructiva y a la interferencia destructiva. Hablemos entonces de lo que va a ser la transmisión de la radiación. Cuando hablamos de la transmisión de la radiación, ojo, no se olviden, estamos refiriéndonos a aquella región del visible para que tengamos una mejor comprensión. Entonces, cuando nos referimos a la transmisión de la radiación electromagnética, vamos a manifestar que es el paso de la radiación electromagnética a través de sustancias transparentes al visible, sustancias transparentes al ultravioleta, sustancias transparentes al cercano infrarrojo. Entonces, si por algún motivo nosotros no colocaríamos o no nos encontraríamos frente a una sustancia que no sea transparente, desde luego el fenómeno de la transmisión no va a poder llevarse a cabo. Imagínense si nosotros estamos hablando de un material como el alquitrán, ¿va a poderse llevar a cabo una transmisión? No, no se va a poder llevar a cabo una transmisión. Ahora, ¿en qué consiste la transmisión? Cuando la radiación electromagnética pasa a través de la materia, esa velocidad que podía haber tenido
en el vacío que habíamos mencionado ya anteriormente de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, va a disminuir, va a ser menor, ya no va a tener esas características. ¿Por qué? Porque al transmitirse, al atravesar, va a interactuar con las partículas del medio. ¿Y cuáles van a ser esas partículas del medio? Van a ser pues sus electrones. ¿Qué van a hacer estos electrones? Estos electrones van a vibrar y luego van a ser capaces de emitir energía. Este pasito así de transmitirse la radiación requiere pues de un tiempo correspondiente. Por eso decimos que cuando atraviesa la radiación electromagnética a través de la materia, esa velocidad va a ir disminuyendo, va a ser menor, va a ser inferior a aquella que nosotros habíamos tomado en cuenta en el vacío. ¿Por qué? Porque se produce una cesión momentánea de una cesión momentánea hacia la materia. Es una cesión, digamos, fugaz, muy veloz, que dura una fracción de segundos. Estamos hablando alrededor de 10 a la menos 14, de 10 a la menos 15 segundos. Ahora, una vez que se ha tomado ese tiempo, va a salir la radiación electromagnética desde la materia, y esto va a ser a distintas velocidades, es decir, va a depender del tipo de materia por el que va a lograr pasar. Por lo tanto, las velocidades van a ser distintas, van a ser velocidades diferentes que van a interpretarse en función a la naturaleza electrónica de la materia, del analito por el cual va a pasar, o sea, del medio por el que va a pasar. Entonces, si este material, si este analito presenta una mayor cantidad de dobles enlaces, de triples enlaces, vamos a ver que el paso de la radiación electromagnética va a ser mucho más lento, diríamos, va a ser mucho más dificultoso, va a existir un frenado mayor, porque esas estructuras, la naturaleza de ese medio por el que va a atravesar va a ser mucho más complejo. Entonces, de esa manera, nosotros nos estamos refiriendo al proceso de transmisión. También nosotros nos podemos referir a la reflexión, que nosotros conocíamos como aquel fenómeno por el cual un rayo de luz que va a chocar en un espejo, en una superficie, va a través de un rayo incidente, va a agarrar y va a volver al medio del cual proviene a través del rayo reflejado, y nosotros estaremos frente a una reflexión regular o irregular dependiendo las características, la naturaleza de la superficie con la que va a chocar este rayo. Pasamos a otro fenómeno que va a ser la refracción, sabiendo que la reflexión es un retorno de la radiación al medio del cual proviene. Pasamos a la refracción. ¿Cuál es la característica de la refracción? Hay una desviación de la luz. Aquí tenemos un rayo incidente que va a atravesar un medio de diferente densidad, y la dirección de ese rayo inicial, de ese rayo incidente, va a dar lugar a un rayo refractado que va a cambiar de dirección, que va a ser distinto, diferente a la dirección de aquel rayo inicial. El rayo refractado, vamos a ver que va a formar un ángulo con respecto a la normal. Y
Otro fenómeno, y antes de hablar de la difracción, si nosotros nos referimos al índice de refracción, que es importante hablar en la refracción, el cambio de dirección de la radiación, hemos dicho que se conoce con el nombre de índice de refracción, y vamos a ver que este índice de refracción también va a variar de acuerdo al estado en el que se encuentre el medio por el que atraviese, si podrá ser un medio gaseoso, un medio sólido, etcétera, etcétera. Y por tanto, nosotros tenemos el índice de refracción y definimos como la relación que existe entre la velocidad de la radiación en el vacío, que sabemos cuál es, y la velocidad de la radiación en el medio o en el material por el que va a lograr atravesar. Bien, entonces, una vez que nosotros nos hemos referido ya a la reflexión y luego a la refracción, pasamos a otro fenómeno relacionado también con las características, diríamos, de la radiación electromagnética, y vamos a hablar de la difracción, que es una propiedad neta del comportamiento ondulatorio que pueda tener la radiación electromagnética. La difracción nosotros la conocemos, la definimos como cambios en la dirección de propagación cuando la energía radiante interacciona con un borde. ¿Qué ocurre acá? Aquí tenemos el fenómeno de la difracción. Tenemos, en primer lugar, un haz paralelo de haces, ¿cierto? Paralelos, y encontramos unas ranuras y vamos a encontrar unos bordes puntiagudos. En el primer caso, donde está señalado como A, y luego vamos a tener, aquí está, tenemos un borde puntiagudo, otro borde puntiagudo, pasamos a B, igualmente, 1, 2, otras rendijas aquí, son los bordes puntiagudos y a su vez tenemos una ranura. Entonces, ¿qué ocurre en la difracción o por qué se caracteriza la difracción? Primero, es, diríamos, típico, propio de la radiación electromagnética, tomando en cuenta su propiedad ondulatoria. Es podríamos definirlas como un proceso por el cual un haz de luz paralelo, como estamos viendo, este haz de luz paralelo de radiación va a lograr curvearse, como pueden ver, va a poder desviarse, si quieren entender, o va a poder dispersarse cuando esté pasando por ese obstáculo puntiagudo, por esa puntita, o también cuando se encuentra frente a una abertura bastante estrecha. Ahora, estos cambios que se producen en la dirección de propagación cuando la energía radiante interacciona con estos bordes, con estos espacios pequeños de un objeto sólido. Cuanto esta abertura de la rendija, el espacio que exista entre cada uno de los bordes, sea más estrecho, es decir, tenga una menor anchura esa rendija, el fenómeno de la difracción, es decir, esa desviación, esa que hemos dicho, esa curvatura que se logre, va a ser pues mucho más pronunciada, como pueden ver acá, ¿no es cierto? Ha empezado a desviarse, ha empezado a curvearse, y de esta manera va a dar origen aquí a una segunda posibilidad donde encontramos dos aberturas, dos bordes puntiagudos, y va a originar nuevamente la desviación de estos, nos va a permitir que haya una mayor desviación. Cuando la longitud de onda y la abertura de la rendija son del mismo orden de magnitud, la difracción será mucho más intensa. En este caso, la rendija se va a comportar
como una nueva fuente para que se lleve a cabo la difracción. Entonces, ahí tiene el ejemplo cuando nosotros contamos desde un haz paralelo, pasa por un espacio, una abertura bastante estrecha, luego origina una difracción solo por una ranura y vamos a poder tener la posibilidad de llegar a una difracción a través de dos ranuras. Entonces, es muy importante acá para que se lleve a cabo este fenómeno, la ranura, el tamaño de la ranura, el espacio de la ranura, que sea necesariamente del mismo orden, de la misma magnitud de la longitud de onda, y el proceso de difracción se hace mucho más notorio, se hace mucho más, diríamos, va a ser mayor, va a ser mucho más grande. Ahora, para lograr que la difracción se realice, es necesario que las ondas electromagnéticas que se desplazan desde las rendijas hasta cualquier otro punto de la pantalla tengan una diferencia de fase definidas, que permanezcan totalmente constantes con el tiempo, y esto va a originar una radiación procedente, por ejemplo, de las rendijas que pueden observar a nivel de B o a nivel de C, y estas mismas deben ser coherentes, de tal manera deben, diríamos, mantener la coherencia en dos casos. Las dos fuentes de radiación deben tener una frecuencia y una longitud de onda idénticas, y por otro lado, las relaciones de fase entre los dos haces deben permanecer constantes con el tiempo. Eso cuando hablamos de fenómenos de la difracción. Pasamos a otro aspecto que es muy importante, referido a la superposición de ondas. La superposición de ondas se refiere entonces, a ver, ¿dónde estamos? Antes vamos a ver, acá. Tenemos que hablar de las interferencias. ¿A qué denominamos interferencias o cuándo se presentan las interferencias? Cuando encontramos dos o más ondas que se desplazan en el mismo espacio y van a tener dos situaciones diferentes que van a originar a la interferencia constructiva y a la interferencia destructiva. Aquí tenemos lo que habíamos mencionado y nos referíamos a la superposición de ondas, y vamos a decir que este fenómeno se lleva a cabo porque una superposición de ondas establece o se lleva a cabo cuando dos o más ondas van a atravesar la misma región del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando dos o más ondas se van a superponer en el mismo punto. Por lo tanto, van a originar dos situaciones distintas. Una, en primer lugar, vamos a tener este principio de la superposición de ondas que aplicamos a las ondas electromagnéticas. Vamos a referirnos, vamos a ver que en los desplazamientos son fruto de un campo eléctrico, así como también diversos tipos de ondas en los que van a poder desplazarse, ya sean átomos, van a poder desplazarse moléculas. Bien, cuando las dos ondas son de idéntica frecuencia, pero muy, ¿cómo podríamos decir? Parecidas o algo diferentes en cuanto a su amplitud, vamos a ver que la onda resultante, la que se va a formar de la superposición de ambas, donde vamos a encontrar que
de que la onda resultante que se forme cuando hay una superposición de ondas, es decir, cuando la diferencia de fases es casi de 0 grados o de 360 grados o finalmente de 360 grados o múltiplos de estamos hablando de una interferencia constructiva, es decir, cuando las dos ondas se encuentren en la misma fase, se va a formar una onda resultante. Vamos a ver, ¿es resultante de qué? De las dos ondas por separado. Como pueden ver en la figura, tanto la onda 1 como la onda 2, en el momento en que ambas se superpongan una encima de la otra, van a originar una onda resultante. Y esta onda resultante va a tener características muy diferentes a cada una por separado, porque vamos a tener una onda que consiga una amplitud máxima, es decir, va a ser mucho más intensa que cada una de las anteriores. Ahora, ¿por qué? Porque están casi totalmente en fase, por eso decimos es una sumatoria de ondas. Ojo, siempre y cuando, vuelvo a repetirles, que la diferencia de fases entre estas dos sea de 0 o de 360 grados. Es decir, que tenemos que hablar de que la cresta coincida con la cresta y el valle coincida con el valle en términos comunes para que ustedes me puedan entender. Y como resultado obtenemos una sumatoria de una onda resultante, diremos así, que resulta de superponer una con la otra, lo que les va a proporcionar una mayor intensidad, vamos a conseguir una amplitud máxima. Pero si nosotros estamos en el caso de la derecha, por ejemplo, cuando se presenta esta superposición, diríamos, de ondas, en el caso de que no lleguen a coincidir la cresta con la cresta y el valle con el valle, y si no, más bien estemos hablando de que las crestas coinciden con los valles, como resultado vamos a tener el momento de formar la nueva onda, entre comillas, se va a producir una disminución o finalmente se va a anular por completo. Esto ocurre cuando la diferencia de fases va a ser de 180 grados, es decir, se restan, es decir, llegan a una disminución o finalmente llegan a anular la amplitud. Entonces, esos son los dos casos que nosotros tenemos que referirnos al comportamiento ondulatorio de la radiación electromagnética. Hemos hablado de la difracción, hemos hablado de la superposición de ondas, pueden ser constructivas, llamadas también aditivas, pueden ser sumativas, cuando van a formar una onda resultante de mayor intensidad con una amplitud máxima, etcétera. Pero si por el contrario, existe una diferencia de fase de 180 grados, ¿qué ocurre? O se disminuyen o llegan a anular su amplitud. Eso totalmente diferenciado, porque vamos a ver ya más adelante que estos fenómenos se presentan cuando ya nos referimos o vamos viendo los distintos componentes de los instrumentos. Constituyen, podríamos decir, el principio para poder diferenciar, separar, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se encuentran en fase, vamos a ver, acá tenemos en el primer caso, donde tanto la de arriba como la de abajo están en fase, se produce una sumatoria y vamos a tener una onda resultante con mayor amplitud, como hemos dicho, y vamos a ver que hay una gran intensidad. Esta onda resultante no se parece a esta, no se parece a esta otra, sino es
como podríamos decir, está aumentada en un término o es el resultado de sumar esta más esta otra. En cambio, cuando no coinciden ni valle con valle, sino están totalmente opuestas, están desfasadas, como en este caso, vamos a ver que estamos frente a una interferencia destructiva porque acá llegan a anularse o también podrían llegar a disminuir. Aquí el ángulo o como es la diferencia de fase va a ser de 180 grados. Aquí estamos hablando de 0 o 360 o múltiplos de 360. Bien, ahora nos toca hablar de la dispersión. ¿Qué va a ser la dispersión? La dispersión, nosotros nos referimos a la dispersión, aquel fenómeno que ocurre cuando la velocidad de propagación de una onda va a depender de su frecuencia, haciendo que cada color, en el caso de la luz del visible, por ejemplo, se vaya separando al atravesar un determinado medio porque viajan a diferentes velocidades en el material. La dispersión ocurre cuando la velocidad de propagación de una onda depende su frecuencia, haciendo que cada color se llegue a desviar o llegue a refractarse en distinto grado. Y un ejemplo típico nosotros podemos nombrar el caso de la descomposición de la luz. Podemos ver, si ustedes recuerdan, pasaremos a ver dónde tenemos aquí una descomposición de la luz cuando nosotros hacemos pasar un haz de luz por un medio que va a poder descomponer a este haz luminoso. Vamos a ver que el color violeta, que va a presentar una frecuencia característica, se va a desviar más que el rojo, porque la frecuencia del violeta va a ser mayor y se va a frenar más cuando se encuentre frente al prisma. Esas van a ser las características de la dispersión. Entonces, no nos olvidemos que la dispersión se lleva a cabo, se presenta, se origina cuando la velocidad de propagación de una determinada onda va a depender de su frecuencia. Y para cada uno de estos colores que forman parte del visible, nosotros vamos a contar con una frecuencia respectiva, de tal manera que para cada color tiene su frecuencia correspondiente, van a separarse cuando atraviesen un determinado medio por el que viajan a diferentes velocidades en un determinado material. O en otras palabras, la dispersión se lleva a cabo cuando la velocidad de propagación de una onda depende de su frecuencia. Eso es fundamental. Y haciendo que cada color, haciendo que cada frecuencia se desvíe o llegue a refractarse en distintos grados, en diferentes grados. A su vez, esta dispersión va a poder ser una dispersión normal, va a poder ser una dispersión anómala, se llamará una dispersión normal cuando existe un aumento gradual que se va a llevar a cabo del índice de refracción porque aumenta la frecuencia y disminuye la longitud de onda. Entonces va a ir un aumento, diríamos, secuencial, sin mayor problema. En cambio, si hablamos de la dispersión anómala, van a haber algunos intervalos, se van a presentar algunos espacios donde la frecuencia va a presentarse un cambio brusco, de tal manera que va a ir y va a dar lugar a que se formen unas curvas de dispersión anómalas, y esto es de importancia, o cuando se toma en cuenta esto, cuando se están eligiendo, cuando se están escogiendo los diferentes materiales
que van a ser con los que se va a construir, diremos así, distintos componentes ópticos a nivel de los instrumentos. Entonces, ahora pasamos a otra parte. Estamos hablando de la difracción, la superposición de ondas y hablamos de la dispersión. Bien, luego tenemos las propiedades mecánico-cuánticas de la radiación. Esto se refiere al comportamiento ya no ondulatorio, ya no relacionado con las características, diríamos, ondulatorias de la radiación. Aquí ya tenemos un comportamiento corpuscular. Aquí tenemos un comportamiento como partícula. Y esto nos va a llevar, podríamos decir, a otra manera, a otra forma de que nosotros podamos comprender los distintos fenómenos. Vamos a quedar acá y la próxima clase vamos a concluir con estas propiedades mecánico-cuánticas de la radiación, donde hay dos fenómenos que están relacionados con este tipo de propiedades que van a ser de suma importancia para la aplicación de las técnicas instrumentales, como va a ser el fenómeno de la absorción y el fenómeno de la emisión, que vendrían a ser los métodos que más los vamos a explotar o los vamos a emplear a lo largo de nuestra materia. Vamos a quedar aquí, jóvenes, y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.